Nosotros, digamos, como para hacer el tema un poquito corto de lo que veíamos, y era, dijimos, bueno, claramente, no, nuestro método no está consistiendo mucho en que es muy importante plantearnos analizar supuestos. Listo, por un lado, digamos que el supuesto es clave. ¿Por qué? Porque muchos de los riesgos se originan de dependencias que son externas. Recuérdenlo eso, ¿no? O sea, todos los factores o elementos o actividades que no se encuentran bajo mi propio control. Entonces, muchas veces, digamos que en proyectos, cuando yo voy a establecer cualquier parámetro de planeación, muchas veces digo yo, se vuelve más importante a veces, quizá más que enfocarse en el riesgo, quizá trabajar muy bien con el supuesto. Listo, porque el supuesto te va a permitir, ¿no? En esencia, establecer, ¿no? De alguna forma, todas las consideraciones o hipótesis que hemos dado como ciertas para propósitos de ese plan de trabajo presentado. Sí, y que en caso de que esas consideraciones no se cumplan, pues efectivamente lo que estoy viendo pues son riesgos materializados, ¿sí? Entonces, por esa razón dijimos, bueno, matamos dos pájaros de un tiro de alguna forma, porque por un lado me pongo claro hacia mis stakeholders cuáles han sido las consideraciones que hemos tenido en cuenta para planear y que no dependen de nosotros mismos, como por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Ciertas áreas o que deben entregar alguna, qué sé yo, algunos departamentos que entregan unas áreas y que tienen que darse unas condiciones bajo esas entregas, y que si esas entregas no se dan bajo estas condiciones, pues puede implicar este tipo de situaciones. Entonces, todas las condiciones que yo he dado como ciertas para propósitos del plan, pero que de no cumplirse pueden impactarlo, pues son supuestos. Ahora dijimos, me meto a riesgos. Listo, con los supuestos elaborados entiendo riesgos. Empleamos técnicas como el qué pasa si, ¿no? ¿Qué pasa si? Es decir, sobre esta base, bueno, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si no me cumples? Sí, ¿qué pasa si efectivamente no entregas en 15 días? ¿Qué pasa si tenías que entregarme la bodega desocupada y no me la entregas desocupada? Sí, es decir, ¿qué pasa si, no? O sea, sé qué pasa si me deriva una serie de riesgos, ¿cierto? Y el riesgo en cierta forma es, de alguna manera, es que yo me encuentre con una situación donde yo no pueda arrancar a tiempo, donde llegue con el contratista y las condiciones no están dadas, entonces eso demora la movilización, demora uno, demora lo otro, pues son elementos que nos van a servir a nosotros para poder hacer ese tipo de identificación. Por eso, digamos que decíamos, usábamos el formato causa-riesgo-efecto, y el usar el formato causa-riesgo-efecto, digamos que es un formato muy importante usar, ¿vale? Porque el formato causa-riesgo-efecto me permite establecer o determinar los planes de respuesta, ¿vale? Entonces aquí poníamos alguna serie de ejemplos, ¿vale? De riesgos. Listo, entre estos ejemplos podemos decir, bueno, como resultado de, puede originar, ¿cierto? Y ocasionando o generando, ¿no? Que es causa, riesgo, efecto. Por ejemplo, aquí, ¿no? Como resultado de un inadecuado proceso de empaque, ¿no? O sea, como resultado de esto, se me puede originar daños al producto durante el almacenamiento, generando reemplazos y reparaciones. O sea, yo tomo el supuesto, ¿no es cierto? Digamos, y lo vuelvo riesgo de alguna manera, llegando acá, ¿no? Daños al producto durante el almacenamiento. Sí, y cómo al volverlo riesgo, pues empiezo a encontrar su causa raíz, ¿no? Es decir, cuál puede ser la causa que deriva el riesgo, ¿sí? Entonces yo puedo poner el ejemplo, ¿no? Que yo digo, digamos que, bueno, uno de los riesgos, uno de mis supuestos es que cuando yo haga el proceso de excavación, de alguna manera todas las condiciones del subsuelo se asocian al estudio de suelos que a mí me entregaron. A mí me entregaron esto, yo digo, bueno, yo juego con esta información que usted me entrega. Listo, ahora cojo y digo riesgos. Entonces, un riesgo es que cuando yo haga la excavación me encuentre con una tubería que pasa por la mitad. Ahora, ¿cuál? Ese es el riesgo, ¿no? What if análisis, ¿no? ¿Qué pasa si me encuentro con una tubería que pasa por la mitad del tubo, del lote? ¿No? ¿Qué pasa si me encuentro con un nivel de agua? ¿Qué pasa si me encuentro con una huaca a la mitad de la excavación o una estructura enterrada de hace 1000 años? ¿No? ¿Qué pasa si? ¿No? Entonces, se ve una serie de cosas. Ahora, ¿cuál puede ser la causa raíz de eso, no? ¿Cuál puede ser la causa de que yo me encuentre con eso? Digamos que hay muchas causas que en cierta forma, por eso los riesgos, algunos toca aceptarlos, ¿no es cierto? Porque no hay formas de atacar o trabajar la causa raíz. Por ejemplo, cuando uno tiene un desorden público.
si me entiendes, un paro de camioneros, pues, ¿qué puedes hacer tú para trabajar esa causa? Entonces, una causa que puede ser derivada de eso, muchas veces que el estudio, de pronto la cimentación, otro que yo hice, qué sé yo, no desarrolló un estudio de interferencias o no se produce una historia de interferencias que mitigue el riesgo, por ejemplo, ¿no? Puede ser una causa y el efecto, pues, ¿qué es lo que va a generar? Entonces, entender cómo, ¿no? Como resultado de puede originar tal cosa, generando, pues, es el formato que debemos nosotros desarrollar. Listo, entonces generar robos, ajustes, entender qué son riesgos, ¿no? Digamos que los riesgos son eventos que pasan, ¿no? Un riesgo quizá no es tanto el atraso, ¿vale? El atraso es un impacto, el atraso pues una causa de algo, pero el riesgo es lo que pasa, ¿no? ¡Pum! El riesgo es un evento, una condición que se dio ahí. Está, por ejemplo, robo, ¿sí? Una inundación, un robo, un paro, un daño, ¿no? Es una situación que emerge de la nada, ¿no? De la nada, como que ¡pum! Sale ahí y uno dice, miércoles, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces eso es un riesgo, ¿vale? Ese es un riesgo en cierta forma que es un daño, ¿no? Ahora tengo que entender lo que es la causa de ese daño, la causa de ese robo, ¿no? La causa de esa inundación, la causa del paro, la causa de que se haya dañado, ¿no? O sea, el riesgo no es la demora de, no, esa es la causa, ¿ok? La causa es la demora de que alguien no me entregó, por ejemplo. Sí, y eso generó el riesgo, ¿no? Que es un reproceso, que es una demora en el inicio de la actividad X, bueno, qué sé yo, ¿no? Algún tipo de situación de ese tipo. ¿Listo? Nosotros por eso hicimos la semana pasada, no hicimos este ejercicio, bueno, ustedes muy juiciosos desarrollaron, estos son de Andrés, estos son Andrés Sousa, aquí está Luis Felipe, Andrés Giovanni, bueno, aquí hay varios de estos supuestos. ¿Listo? Que se ven aquí interesantes. Vamos a hacer aquí más adelante en un ejercicio donde yo los voy a poner como a validar. ¿Y qué vamos a validar? ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Miren, más allá de las herramientas en temas de riesgos, es dos cosas, ¿no? Digamos que vamos a validar por un lado lo que se llama el entendimiento, ¿sí? Porque todo lo que se dice acá, listo, tiene que ser absolutamente claro, listo, 0% ambiguo, ¿ok? Bastante preciso, bastante consistente, ¿ok? Para que, digamos que todo lo que, aquí es donde nos toca tener esa diferencia entre lo que es, como quien dice, escribir carreta, perdón la expresión, si me entienden, y escribir algo que efectivamente resuelva un posible conflicto a futuro. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a calificar. Por ejemplo, yo aquí voy a decir, ¿no? Supongamos, voy a calificarme, voy a poner un ejemplo mío. Dice, cuando se establece, voy a poner aquí validador, ¿no? Entonces supongamos que yo aquí voy a validar, qué sé yo, bueno, aquí no tengo Julián, Cristian, no sé, bueno, aquí voy a poner a cualquiera, ¿no? Después yo voy a decir a Diego, a David, ya le voy a poner a validar, pero voy a poner un ejemplo en donde voy a validar esto. Entonces, yo voy a revisar esta información. Dice, cuando se establezcan los requerimientos de diseño para el módulo de gestión documental, con 5 días de anticipación, se deberá contar con un plan de gestión de archivo alineado con las normas que rigen y aprobado por el asesor de gestión documental. Mira, esto está interesante, ¿no? Sí, dice cuándo, ok, arranca con la condición, ¿no? Hay una condición que dice cuándo, ok, la condición, cuando se establezcan los requerimientos de diseño para el módulo de gestión documental, o sea, ok, cuando eso pase, coma, con 5 días de anticipación. Ah, bueno, ok, ¿no? Se deberá, ok, esa condición de se deberá, ¿no? Se deberá, es lo que hace, como quien dice que sea una hipótesis, ¿no? Se deberá contar con un plan de gestión de archivos alineado, ¿no? Con las normas que rigen, ta, 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 ta. Ok, ¿no? Y uno dice, bueno, yo lo entiendo, que digamos que se deberá contar o se contará, ¿no? Se contará, ¿no? Sí, Entonces uno dice, eso iba a decir yo, Andrés, y es, se deberá, lo vuelve como si fuera un requerimiento y no un supuesto. O sea, si lo cambias por la palabra se contará, sí, sí ajá, suena como un supuesto. exactamente. Entonces uno podría pensar, venga, yo voy a hacer aquí este cambio, voy a decir, por ejemplo, se contará, ¿no? Es como, ok, yo asumo,
¿ok? Asumo que yo cuento con eso. Entonces aquí, por ejemplo, poner esto. Se contará. No, no se deberá porque deberá, correcto, como tú dices, es un requerimiento. Se contará, ¿no? Con un plan. Ahí sí yo digo, ok, lo estoy volviendo una hipótesis. Ya estoy dando una premisa. No, se contará. Ah, ok, entonces yo entiendo esto. Si yo digo, yo entiendo. Yo lo califico de 1 a 5 el entendimiento. Si para mí es claro, ¿sí? Para mí es claro que me dicen, venga, si yo a los 5 días antes de arrancar no cuento o no contara yo de alguna forma con las normas aprobadas con un visto bueno por este señor que llama asesor de gestión documental, sí, o sea, ok, o sea, eso es un supuesto, o sea, que considera que 5 días antes eso tiene que estar aprobado para que yo arranque, ok, sí lo entiendo. A nivel de alcance, digamos que a nivel de alcance tiene que ver como quien dice en términos de ambigüedad, dice acá. Ambigüedad, ¿es ambiguo o no es ambiguo? Vamos a verlo, ¿no? Pues, cuando se establezcan los requerimientos de diseño para el módulo de gestión documental, hasta ahí está claro. Con 5 días de anticipación, hasta ahí está claro. Se contará con un plan de gestión de archivos, ok, y un plan alineado a las normas que le rigen. Entonces yo digo miércoles, ahí yo le voy a calificar un poquito, ¿vale? Porque me gustaría, digamos que no podemos, le voy a poner un 4. ¿Por qué le pongo un 4? Le voy a poner un 3, ¿listo? Porque quiero generar ruido. Porque ¿cuáles son las normas que le rigen? ¿Sí me entienden? O sea, las normas que le rigen, uno muchas veces, ¿no es cierto? Uno se busca salir del paso, le digo yo, ¿no? Salir del paso. Entonces uno cuando hace pliegos, muchas veces dice, por ejemplo, bueno, las normas vigentes al momento del proyecto. ¿Sí me entiendes? Deberá cumplir las normas vigentes al momento del proyecto. Mierda, resulta que el proyecto se hizo después, las normas vigentes de pronto cambiaron a la mitad del camino, ¿no? Entonces ese tipo de cosas no es sano para nadie. ¿Sí me entiendes? Por eso los requerimientos, todo lo que es supuestos, requerimientos, riesgos, incidencias, ¿no? Todo ese tipo de cosas tiene que ver mucho con el juicio experto. Entonces, yo acudo al experto y le digo, venga, señor, está validando David, por ejemplo, aquí le digo Andrés Sousa, ven Andrés, o sea, ¿a qué se refiere con las normas? Sí, no, pues es que sabes que, bueno, entonces las normas, ¿a qué se refieren las normas? Pues ¿a qué se refieren, ¿no es cierto? Las normas? Norma, o sea, es decir, precisar la norma, a manera de ejemplo, ¿sí me entienden? Precisar la norma. Sí, yo lo califiqué bien. Y aquí dice, por ejemplo, si uno lo califica mal, por ejemplo, aquí yo digo 3 y 3, dice, ok, esto es 9, aquí puedo calificarlo un poco más mal, le voy a ajustar, ¿no? Esto puede ser configurable, ¿no? O sea que ustedes pueden, por ejemplo, coger y configurar la validación y decir, bueno, ¿qué significa que yo tengo un score? Y pues basado en el score, pues si es menor de tanto, mayor de tanto, se ajusta o no se ajusta o lo que pase, ¿vale? Pero entonces yo califico de aquí. Si digo, ok, listo, aquí digo, ok, sí, pero por favor aquí precisar a qué normas. ¿Sí me entienden? Aquí vamos a hacer un ejercicio rápido, listo, hagamos un ejercicio muy rápido. Yo le voy a poner, digamos que a cada uno, de alguna forma que haga la validación. Vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí, yo le decía aquí, por ejemplo, a Luis Felipe, a Andrés y todos, los que vamos a armar, si quieren cada uno, ¿vale? Cada uno aquí, métanse nuevamente, acuérdense el archivo, les voy a compartir la URL aquí muy rápidamente para que se puedan meter. Y vamos a hacer, digamos que una validación rápida. ¿Listo? Vamos a imprimirle a esto unos 10 minutitos, mucho, yo creo que unos 5 minutos, así como yo lo hice. Y cada uno va a seleccionar uno de estos, que no sea el de él, ¿vale? Que no sea el de él, cada uno va a hacer esto, ¿listo? Y van a hacer las observaciones, ¿vale? Si no es claro, ¿vale? Si no es claro para alguno, de una vez póngale, venga, no es claro para mí, ¿listo? Póngale, venga, no lo veo claro, o sí lo veo claro, totalmente claro y es claro por esto, ¿listo? Utilicemos unos 5 minutos muy rápidos para poder hacer una validación de ese ejercicio. Yo voy a ir analizando otros, por ejemplo, acá. Creo que ya están.
¿Ya están todos, creo? Yo te acabé de enviar solicitud. Luis, espérame. Te comparto de una vez. Creo que ya. Luis, creo que ya. Está Luis, está Edwin, está Andrés y está Cristian. No sé si creo que faltan otras personas más, me parece. Yo no puedo entrar, pero a ver si intentando ya te cuento a ver si me da como acceso. No te escuché muy bien, Santiago. O sea, ¿no pudiste entrar por temas de acceso o por...? Sí, por temas de acceso, pero voy a volver a intentar a ver si de pronto es porque no me has dado el acceso. Ya lo volveré a intentar. Dale, si quieres me das aquí por si acaso aquí yo valido aquí rápidamente con ustedes en este punto. Mira, aquí están las personas con acceso. Listo, está David, Edwin, Luis, Santiago, creo que no lo tengo. Si quieres, regálame, Santi, tu correo de Ya Gmail te en lo lo escribo posible. acá. Listo. Ya mismo te Dale, lo voy a escribir acá, Andrés. eso, excelente. Listo, Ah, sí, ahí te lo envié. perfecto. Listo. Santiago con Z, ¿cierto? Así es. Listo. Listo, se fue. Ujú, Gracias. perfecto. Ajá. Andrés dice aquí, cuando se instalan los pisos en chat, ¿no? Ok. Yo voy a coger, por ejemplo, otro de estos. Yo voy a pedir a Andrés, este lo voy a calificar yo, por ejemplo. Haz que- Se contará con un flujo adecuado de caja.
Listo, aquí. Ok, ya casi todos están. Bueno, voy a ir, mientras los otros van haciendo, voy a ir preguntándole uno por uno, ¿vale? Para que no rinda el tiempo, el momento. Por ejemplo, el supuesto número 2, listo, el supuesto número 2 lo validó Andrés Giovanni, ¿vale? En este caso, Andrés, ¿tú qué piensas de ese? No, pues lo estuve mirando. Ajá, Digamos que es claro que el material tiene, o sea, el supuesto es que el material va a llegar un día antes. Lo que ajá, no sé si es una condición de que es un día antes, de que tiene que ser hábil o calendario. Eso fue lo ajá. único como que me quedó duda, pero el resto pues me quedó claro. Perfecto. Ok. Si ven, miren, miren cómo estas cositas van afinando cosas, ¿no? Por ejemplo, muy bien. Excelente. Por ejemplo, el supuesto número 3, listo, que lo validó David Alejandro. Ok. ¿Qué piensa David? Ah, bueno, este fui yo. Mentira. Este lo puse yo a David, pero mentira. Este fue Andrés Sousa, yo. Y antes de voy a coger a Luis Felipe, listo. El supuesto, como voy en orden, supuesto 4. Luis Felipe, ¿qué piensa de este supuesto? No, pues ahí es claro que se tiene que capacitar a las personas, entonces el supuesto es que los contraten desde antes y que tengan en la Ajá, disponibilidad de tiempo para poder los capacitar, pues programar la capacitación. Entonces, pues está claro que, pues está súper claro, pues o sea, más el bien de tema. pronto ahí podría ser es cuánto tiempo dura la capacitación para poder Ajá. saber cuántos días con anticipación los tienen que programar. Exacto. Digamos que ahí este es un buen tema, un tema interesante, ¿no? Lo que tú dices, digamos que cuando se realicen las capacitaciones de software, ¿no? La condición ahí está, se requiere que el personal del cliente esté contratado y dispongan del tiempo requerido. Por ejemplo, este tema de tiempo requerido, como lo ven ahí, ambiguo, ¿no? Ahí, digamos, Sí, el está tiempo ambiguo requerido. porque sí, no se sabe cuánto Ah, es. exactamente, aquí podemos decir eso, ¿no? Como quien dice observación, ¿qué significa cuánto es el tiempo? Obviamente tiempo requerido, ¿cierto? ¿Cuánto es el tiempo requerido? Es como que podría ser ahí la ambigüedad en ese supuesto. Perfecto, Luis, muy bien. Por ejemplo, en el supuesto número 7, listo, de Santiago. Santiago, ¿qué piensas en este supuesto 7 tú? Creo que Santi lo validó, no sé, sí. ¿Cuáles interfaces, qué información y qué procesos requiere conocer? Hola Santiago, ¿me escuchas? Estaba hablando con el micrófono cerrado. Ah, bueno, dale. Entonces, te decía que cuando finalice el módulo de presupuesto, está clara la condición. El Sí, sistema financiero y de talento humano, está claro el sujeto. En la ajá, hipótesis que dice, de la empresa tendrá las interfaces necesarias para compartir la información y procesos. Considero que en la hipótesis no está tan claro es exactamente qué información y qué procesos requieres tener claros. ¿Qué estás ajá, viendo ahí? ¿Y cuáles son pues, las interfaces necesarias para compartir la información? Entonces ahí están ajá, los 3 puntos de la hipótesis: interfaces, información y procesos. Entonces, por ajá, entendimiento, le puse ahí como 4. Y en ajá. ambigüedad, pues hace referencia básicamente pues esos puntos, a la profundización de esos 3 puntos. Exacto, no, bien, bien, bien. Sí, bien porque pues digamos que uno no se imagina la cantidad de contratos que se firman así, ¿no? Sí, uno dice, necesarias, todo lo necesario, ¿no? Que dice, y todo lo necesario que usted vea necesario para que todo quede necesariamente bien construido. ¿Cierto? Y eso es un riesgo ahí, mejor. Perfecto, muy bien, muy bien. Vámonos con la siguiente, vámonos con esta. Listo, el supuesto 9 de David Alejandro. ¿Listo? ¿Qué piensas, David, de este? Pues yo, digamos que cuando lo lee uno, pues Ajá, es
digamos que uno puede inferir qué es lo que está suponiendo, y es, dice, bueno, las memorias de diseño estructural se desarrollan de forma adecuada según la norma sismo resistente y por lo tanto la selección y estandarización de los materiales definida es correcta. O sea, está suponiendo que de acuerdo a estar utilizando esta norma, los materiales que van a seleccionar van a ser los correctos. Sin embargo, pues entonces yo ahí en mis comentarios pongo y digo, pues digamos que no está escrito en la estructura, pues ¿no? como debería ser, digamos, en la estructura y en el metalenguaje de los supuestos, ¿sí? Y no dice Excelente. cuándo. Aunque se Ajá. entiende, no está bien estructurado. Se podría escribir de mejor forma. Excelente, ¿no es cierto? Excelente. O sea, la estructura del metalenguaje ahí no está bien. En cierta forma, debería estar mejor ese metalenguaje para no incursionar como en el tema de si es un requerimiento, si es un riesgo, si es un... Entonces, ajá. Dice, la memoria del diseño estructural no se desarrollan, ¿no? Digamos, no se desarrollarán, ¿no? Que es como el verbo que estamos usando muy bien, de forma adecuada, otra ambigüedad, ¿no? De forma adecuada, digamos, no sabemos qué es adecuado para ti o para mí, según la norma y por lo tanto la selección y estandarización de materiales definidos de manera correcta. Digamos que ahí hay varias cosas que ajustar. Excelente. Muy bien. Vámonos con Edwin. Edwin, ¿qué piensas de el supuesto número 10? ¿Cómo lo ves ahí? Hola, listo, el supuesto número 10, pues yo lo veo claro, yo siento que es Sí, claro, lo que pasa es que, pues al igual que Alejandro, también siento que está formulado mal, porque pues pues el metalenguaje pues no es no es la claro. estructura, Ajá. pero pues yo inicialmente sí lo vi como claro, dice, el área construida de los apartamentos corresponde al área privada construida más ciertos elementos que tienen el carácter de comunes como son, bueno, muros, ductos, elementos, lo cual reduce el área final entregada. Es claro, Exacto. pero pues siento también que el metalenguaje no es el apropiado. Sí, incluso digamos que eso es más podría ser considerado, ¿no? Como si fuera una aclaración, ¿no? En cierta forma, pues digamos que, bueno, seguramente uno podría redactar supuestos asociados a cosas de ahí, pero como está ahí escrito, muchas veces es como si fuera una aclaración, ¿no? Como dijera, el área construida de los apartamentos corresponde a la privada construida más ciertos elementos que tienen de carácter como estructura, punto. Bueno, sí, señor, pues gracias por aclararme, ¿no? Pero en ningún momento está como teniendo una posición de riesgo, ¿no? En ningún lado como que se menciona algún tipo de hipótesis. O sea, como está estructurado, es una aclaración, pero realmente digamos que no hay una situación de hipótesis, ¿no? Que uno la ve ahí como tal. Claro. Excelente, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, aquí está Edwin Andrés, bueno, muy bien. Bien, digamos que ahí ya hicimos como el ejercicio, yo que estamos súper duchos en esa parte, digamos que buenísimo, ¿vale? Buenísimo, buenísimo, porque creo que le han cogido bastante el hilo a la cosa. Es muy importante ese metalenguaje, pues, del supuesto para, pues, obviamente manejar todo este tipo de cosas. Vamos a ver un tema, ¿no? Que llama la facilitación, digamos, facilitación de procesos de gestión del riesgo, ¿no? En términos de lo que significa cualitativo, cuantitativo, respuestas. Listo, tres grandes puntos aquí súper importantes. Y un poco como haciendo alusión a lo que mencionábamos, digamos que cuando uno busca el análisis cualitativo, ¿no? Muchas veces de riesgos, es decir, nosotros ya, digamos que una de las cosas que les voy a pedir ahí de pronto para la siguiente clase es que puedan diligenciar el registro de riesgos, ¿vale? Pueden coger antes de, espérenme, yo vuelvo aquí. Y en esta identificación, vale, aquí hay varios ejemplos. De hecho creo que Ricardo aquí hizo varios, bueno, aquí hizo varios formatos. Sería como quien dice para la siguiente clase, complementarlo, ¿vale? Todos ustedes pueden coger su supuesto asociado, el que desarrollaron y podemos aquí documentar uno o varios riesguitos, ¿listo? Como para que tengamos materia prima para la siguiente clase, ¿listo? Que es cuando vamos a hacer análisis cualitativos y cosas de ese tipo, ¿vale? Entonces, importante, recuerden el metalenguaje, causa, riesgo, efecto y el what if análisis, ¿no? Recuerden qué pasa si, ¿no? Aquí está como resultado de, puede originar tal y ocasionando tal cosa. Entonces, digamos que sería de diligenciar eso.
para que podamos obviamente tener material para la siguiente clase. ¿Eso qué nos conlleva, no? Digamos un tema de análisis. Los análisis, digamos que uno podría decir la materia prima es lo que acabamos de ver. Si me entienden, la materia prima, recuerden que la gestión del riesgo es un people process, ¿vale? Es un people process más allá que simplemente tablas y cosas, ¿listo? Entonces, lo más importante es lo que ustedes van a hacer con la información del riesgo, ¿listo? O sea, digamos, ya ustedes tienen el chip del riesgo, que es algo súper importante. Ahora, una vez que tengo el chip del riesgo, es generar el involucramiento con los stakeholders para capturar la información, que ya lo hicimos. Entender el metalenguaje, que ya también lo aprendimos, de cómo saber estructurarlo. Ahora, ¿qué me interesa? Hacer una calificación, ¿cierto? Yo tengo que calificarlo porque debo entender cuál es la relevancia de cada riesgo frente a otro, ¿sí? Y cuando uno habla de relevancia es entender qué pesa más que qué, ¿no? Para poder focalizarme en algo específico, ¿sí? Porque es que, claro, yo puedo tener cientos de riesgos, muchos riesgos, ¿vale? Pero me voy a focalizar, ¿ok? En aquellos que son de mayor relevancia. ¿Y cómo calificamos la relevancia? A través de análisis. O sea, los análisis, digamos que analizar los datos del riesgo me permiten causar la acción correctiva. Ahora tengo que volver los riesgos de alguna forma en números, ¿cierto? Tenemos que convertir el riesgo en números, porque si yo necesito volver algo comparable contra algo entre los mismos riesgos, pues tengo que manejar la misma unidad y comparar peras con peras. Y bueno, qué mejor de hacerlo con números. Entonces, el análisis cualitativo, ¿no es cierto?, tiene como propósitos finalmente, pues bueno, es quizá el análisis más importante. Listo, es el análisis más importante. Porque lo que dice acá, ¿no? Busca subjetivamente evaluar probabilidad de impacto de cada riesgo. ¿Es cierto? Ya vamos a calificarlos, ¿no? De alguna forma muy rápida para poder, de alguna manera, fraccionar el risk register, ¿ok? De un estado long list en dos listas que le llamamos el short list y el watch list. ¿Cierto? Que más o menos como lo que veíamos, ¿no? En Lavas que hicimos todo el gran tablero y mapeamos todos los procesos ahí, dijimos, bueno, tengo mi gran lista larga y esa lista larga como la fracción en dos listas. Listo, para focalizarme en lo que a mí más me interesa. Dijimos nosotros que no podemos caer, ¿no? Como quien dice, en la falsa sensación, ¿ok? De que tener registros de riesgos predeterminados en la empresa sea tener todos los riesgos identificados. Es una excelente ayuda, ¿vale? Igual no va a arrancar de cero, pero eso no exonera que nosotros busquemos hacer pequeñas prácticas, ¿vale? De gestión del riesgo. Listo, un taller, ¿no? Una reunión de una hora, qué sé yo, ¿no? O alguna cosa que les permite a ustedes no desconectarme de que por lo menos nos pusimos de acuerdo en la lectura del riesgo. Evaluar decisiones de continuar o no continuar con el proyecto. Bueno, digamos que esto es un marco muchas veces muy PMI, ¿no? Porque a veces se manejan riesgos o fases de proyectos o cosas. Digamos que las decisiones en proyectos muchas veces se toman en frente al riesgo, ¿ok? Muchas veces pues a nosotros nos toca ejecutar los proyectos porque simplemente son mandatos y hay que hacerlo, ¿vale? Pero también hay que entender que existen, digamos que un poquito by the book, ¿no? Conceptos de que ciertos niveles de exposición al riesgo juegan contra las tolerancias y apetitos y muchas veces yo no estoy dispuesto a asumir tantos riesgos o aceptar tantos riesgos para poder ejecutar un proyecto. Entonces digo, no, me quedo quieto, ¿no? Entonces, digamos, pero el análisis cualitativo quizá facilita un poco eso. ¿Qué manejamos nosotros como información de entrada? El Risk Management Plan, el plan de gestión del riesgo. Sí, o sea, las herramientas y técnicas tienen que estar creadas para hacer un cualitativo, ¿no? Todas las matrices, las tablas de interpretación, sobre todo, quizá. La tabla de interpretación, ¿no? Es de las cosas que pues hay que ver pues, regularmente es cómo se ajustan, ¿no? Para poder generar el score a cada riesgo. El enunciado de alcance, un backlog de productos, un registro de supuestos que lo tenemos, el approach del proyecto, si es agilista, si no, ok, manejo metodologías ágiles un poco diferente a un modelo tradicional predictivo, ¿vale? Pero digamos que de alguna manera yo necesito esa información. Dice aquí, ¿no? Si diéramos respuesta a todos los riesgos identificados del long list, los presupuestos y tiempos necesarios para ejecutar el proyecto fueran imposibles de ejecutar. Sí, total. O sea, yo identifiqué en este momento, a un ejemplo, tengo 50 riesgos. Pues venga, si yo
por un lado, si yo asumiera que esos riesgos se materializan, pues hermano, tengo que, mejor dicho, el proyecto valdría 20 o 30 veces más, ¿cierto? Pero como yo sé que estoy hablando de riesgos y todo riesgo tiene dos factores o dos variables a evaluar, que es la probabilidad de ocurrencia y el impacto, entiendo a la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Como que un riesgo no es 100% incierto en nuestra perspectiva. O sea que de alguna manera, si tiene cierta probabilidad de ocurrencia, se puede que sí, puede que no, no decimos nosotros. Tiene una chance de materializarse, pero también una chance de no materializarse. Entonces me interesa calificar eso, ¿sí? Para poder de alguna forma determinar, bueno, qué voy a hacer para responderle a esos montos de reservas, para poder responder a esos riesgos. Teniendo en cuenta que existen riesgos identificados que son altamente improbables y de bajo impacto, por ejemplo, que me encuentre una huaca haciendo la excavación. Bueno, Andrés, es improbable, si me entiendes, descartalo. O pensar en la pandemia, si me entienden, cuando usted pensó en la pandemia, hablamos del COVID en junio del 2019, ustedes estaban haciendo proyecto en junio del 2019, y a alguien se le ocurrió una pandemia. Ah, es que una pandemia, pues es absurdo, eso no va a pasar, pasó en el año 50, no va a pasar. Pero hoy, ¿no es cierto? Hoy de pronto voy a decir, bueno, hoy es una vaina casi que, bueno, podría decir casi que lo podría sacar de riesgo si lo vuelvo hecho, ¿sí? Porque ya es un hecho la pandemia. Sí, lo saco del riesgo y lo vuelvo hecho, o sea, ya forma parte del alcance, que esa es de las cosas que el análisis cualitativo muchas veces permite. Entonces, listo, tengo mi riesgo. Uno dice, esto ya no es riesgo, esto es un hecho, esto ya es un hecho. Muchos riesgos que tienen muchísima probabilidad de ocurrencia se sacan del riesgo. ¿Ok? Y vuelva a los hechos. O sea, si usted ya lo vuelve hecho, es porque tiene que formar parte del alcance y desde ya voy a hacer actividades necesarias para hacer ese tipo de cosas o la manera en que yo lo voy a gestionar. Este proceso busca emplear herramientas y técnicas, ¿no? Para evaluar sus características, priorizar, ¿no? Claro, sobre aquellos que verdaderamente podrían comprometer los objetivos del proyecto, ¿no? Digamos que de las cosas que podemos conducir en el análisis cualitativo, que fue algo que hicimos, ¿ok? De alguna manera, es poder calificar el supuesto, ¿no? Dice, los registros de supuestos deben ser validados, ¿no? Analizar la estabilidad del supuesto y sus consecuencias para entender qué tan realista y bien definido es, ¿ok? Pues que es determinante en los riesgos. Aquí digamos que la estabilidad es como una forma de evaluar y consecuencias son variables. A mí me gusta más que todo validar el entendimiento, ¿no es cierto? Que fue lo que hicimos y el alcance, ¿no? Para saber si está bien definido, puede uno poner diferentes tipos de variables a calificar. Listo, pero que sea algo que te permite a ti entrar con información de calidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con esto se llama Data Quality Assessment, digamos que conducir un Data Quality Assessment, digamos que conducir un Data Quality Assessment es asegurarte que a tu análisis no te entre información, como quien dice, con tanta basura, tan ambigua. Entonces, si quiero analizar, primero aseguremos que el input para el análisis esté bien. Entonces, por ejemplo, en riesgos, ¿no? Uno puede medir diferentes variables. Los pasos más importantes previos al análisis, ¿okay? Tiene que ver con revisar la información primero, contenida en el registro de riesgos levantado para asegurar su entendimiento, un poco como lo que hicimos. La información disponible con respecto al riesgo y su integridad, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo validar el entendimiento, entender la data, por ejemplo, asociada al riesgo, ¿no? Si la data en términos, por ejemplo, de días, en términos de, qué sé yo, ¿no? De números, ¿no? De información, de precisión, de ambigüedad, está claro o no está claro. Y la ambigüedad, ¿no? O la integridad, como quien dice, de la información. ¿Sí? Entonces dice aquí, el material importado llegará tarde a puerto, causando 2 semanas de atraso en la entrega del producto. Me dice, bueno, yo califico este riesgo de esta forma y la observación que es. No es precisa la información del impacto, me dice, ¿no? O sea, me dicen, ¿qué dice aquí? Causando 2 semanas de atraso en la entrega del producto. Se requiere confirmar la información. Dice. En términos de la información asociada con el riesgo, los datos se tomaron del juicio experto. Bueno, yo puedo decir, ¿no?
por lo que se puede confrontar con estadísticas del área de compras. Entonces, de alguna manera, pues, es como una calificación muy similar a lo que hicimos del supuesto, ¿no? En donde yo estoy validando, por ejemplo, estos dos semanas de atraso, si efectivamente eso es o no es, toda la integridad, ¿no? De alguna manera. Sí, para que cuando yo entre al análisis, digamos que el análisis me permita, pues, ajustar el riesgo en su metalenguaje, en todas las cosas, pues, que tiene. ¿Listo? O sea, el Data Quality Assessment muy importante. Claramente las escalas de probabilidad de impacto, ¿no? Digamos que una vez el análisis de supuestos y la validación de la calidad del riesgo identificado son conducidos, hacemos el Data Quality Assessment, debemos determinar la probabilidad y el impacto de cada uno de los riesgos, ¿cierto? La probabilidad de impacto son determinados subjetivamente, sí, claro. El plan de gestión de riesgos debe determinar estas escalas, o sea, el plan como tal. Algunas de las opciones de escalar, ¿no? Hay diferentes escalas, ¿no? Seguramente ustedes conocen ya muchas escalas y seguramente ya cuentan, ¿no? Con ciertas escalas de hacer el rating, ¿no? Esto se llama el risk rating, ¿no? Rating es calificar la probabilidad y el impacto del riesgo. Listo, uno puede valorar diferentes escalas, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, el alto, medio, bajo, por ejemplo, aquí impacto de escalas en la parte del impacto, o pues valorar el impacto en alcance, tiempo y costo. Se puede determinar cuál tiene más prioridad que otro, ¿no? O sea, es decir, si el impacto en el alcance es más importante que en el tiempo y en el costo. Digamos que pueden haber diferentes maneras, ¿no? Para calificar las cosas. Se puede establecer un rating, una calificación, alto, medio y bajo, ¿no? Y sobre esa base, pues no califica. Si no importa. ¿Qué sucede con el Project Risk Score? Digamos que esto me permite a mí determinar, como lo veíamos en el gran mapa, el Project Risk Score, ¿cierto? El Project Risk Score es el nivel de exposición al riesgo que maneja el proyecto. Entonces, dice acá, ¿no? Por ejemplo, como compañía trabajamos, ¿no? En proyectos cuyo nivel de exposición al riesgo se encuentra entre 45 y 65. Por lo tanto, proyectos que salgan de estos límites tendrán que ser evaluados a nivel de portafolio y requerir de aprobación. Esto es un ejemplo, ¿no? De una regla que puede manejar una compañía. El proyecto presenta una rentabilidad aparentemente buena. Sin embargo, el Project Risk Score supera el umbral, que es lo que llamamos nosotros como threshold, acuérdense, el threshold de la organización en un 25%. Es decir, cuando yo califico en el cualitativo el Project Risk Score, ¿cierto? Cuando califico el Project Risk Score, en ese momento yo entiendo, ¿no? De alguna manera cómo estoy con respecto, pues, a este nivel. Por lo tanto, hemos decidido no presentar la oferta bajo las condiciones actuales de la licitación. El proyecto presenta un Project Risk Score de 70. La gerencia estaría dispuesta a invertir máximo $100,000 para disminuir el nivel de riesgos del proyecto. Entonces, digamos que el Project Risk Score es una de las variables, pues, como quien dice, más importantes, ¿no? Para poder evaluar. Ustedes, por ejemplo, pueden estar generando esos Risk Score, ¿cierto? Sobre todo para empezar a calibrar, ¿no? Herramientas, empezar a calibrar, empezar a llevar trazabilidad, ¿no? Y comparación más que todo. Sí, digamos que yo puedo comparar, ¿no? Puedo comparar, muchas veces uno dice, bueno, ya tiene unos números de temas de riesgos y puedo comparar con proyectos que ya ejecutamos, listo, y empezar a registrar, ¿no? De esos proyectos, ese banco de proyectos que ustedes seguramente manejan, y ir poniendo, ¿no? Esos risk score o cosas, ¿vale? Y ir construyendo, ¿no? Empezando a construir esos Project Risk Score y empieza a decir, mierda, este proyecto, ¿qué significa, no? ¿Qué significa alto, medio y bajo? Para poder empezar a calibrar muchas de las herramientas de gestión del riesgo, ¿no? Como la matriz de probabilidades, impactos, ¿no? Digamos que se vuelve obviamente muy importante hacerlo desde esta forma. ¿Cómo sale, no? Digamos que uno podría decir aquí, uno podría acá empezar a pensar, ¿no? En ciertas, como quien dice, definiciones, ¿no? Aquí que se vuelven un poquito importantes, ¿no? En este marco que vamos a ver nosotros. Permítanme acá. Es que si yo abro nuestro tablero y empecemos a hablar de definiciones claves. Listo, aquí tengo, creo que habíamos hablado acá un poquito, ¿no? Dentro del cualitativo, ¿no? Cuantitativo, tienes el cualitativo.
Entonces, ¿yo qué busco? Empezar a manejar, ¿no? A nivel de definiciones, ¿qué voy a poner, no? Le voy a poner flujo aquí, y aquí voy a hablar de definiciones. ¿Qué definiciones necesitamos, como quien dice aquí, tener en cuenta? Definiciones. Es decir, por un lado, hablamos de lo que es el project, el risk, decimos el risk rating, ¿cierto? El risk rating, pues decir, el risk score, ¿cierto? El risk ranking, ¿ok? Y el project risk score, risk score, y el project risk ranking también. Ok, tenemos como unos temas de lenguaje aquí, ¿no? De unas definiciones que en este tipo de cosas tengo que tener en cuenta. Definiciones. Si uno habla del risk rating, entonces cuando hablo del risk rating, ¿qué es el risk rating? ¿No? Es la calificación, ¿no? Calificación de la probabilidad, ¿ok? Y el impacto, probabilidad y el impacto, ¿cierto? Cualitativamente. O sea, cualitativamente tú calificas el risk, el probabilidad y el impacto, ¿no? O sea, ¿cuánto es P? P, probabilidad, es decir, probabilidad, entonces aquí, claro, pues entonces alto o medio o bajo, lo que sea, ¿cierto? Y pongo unos puntajes asociados, que esto es 10, 5, 2, sí, digamos que cualquier tipo de niveles que tenga, ¿no? Y lo mismo con impacto, ¿no? Puede ser probabilidad e impacto en este sentido. ¿Listo? Cualquiera de las dos, impacto. Y el risk score, ¿no? Cuando digo, bueno, risk score sencillo. Risk score también se puede llamar como severidad, ¿no? Severity. Sí, y la severidad, pues termina siendo, claro, la probabilidad por el impacto, ¿no? Sencillo, P por I, sí, el risk score, ¿no? Que P por I sí me da. Y con esto yo establezco el risk ranking, ¿no? ¿Qué es el risk ranking? Es el ordenamiento, ¿cierto? Ordenamiento de los riesgos, ¿cierto? Ordenamiento de los riesgos en función del risk score, ¿sí? Digamos que esto se vuelve una especie de lo que uno llama un scoring model, ¿no? Un modelo de puntuación, ¿no? Un scoring model, tú pones tu riesgo, un scoring model, y ese modelo de alguna manera te dice, ¿no? Digamos, bueno, la manera en cómo yo puedo ordenar los riesgos, se puedo decir aquí, ¿no? Tengo riesgo 1, estos son la serie de los diferentes riesgos que yo puedo tener. Y si yo quiero atender todos estos riesgos, pues bueno, hasta dónde lo logro, pero yo atender solamente estos, sí que es de alguna forma lo más priorizado, ¿no? Sin embargo, muchas veces si yo quiero atender estos, a veces uno puede decir, ¿no? El dinero no te da para atender esto, entonces de pronto tengo que atender hasta dónde llega, ¿no? Como quien dice, mi optimización, ¿no? De uso del dinero para poder muchas veces atender ciertos riesgos. ¿Ok? Entonces digamos que por eso hacemos esto, ¿no? Que es un ordenamiento de riesgos en función, ¿ok? En función del risk score. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sucede, no? Del risk score, pero teniendo en pero para los riesgos, solamente riesgos priorizados. O sea, es decir, priorizados. O sea, el risk score nos posibilita, o sea, nos determina qué riesgos son priorizados y cuáles van al watch list, ¿cierto? El watch list. O sea, el risk score me permite a mí decir qué riesgos de estos salen, qué riesgos entran, sobre los que entran, pues yo lo que hago es un ranking, ¿ok? Sobre los riesgos que están priorizados, ¿ok? Entonces, así como lo que decíamos acá, ¿no? Yo fragmenté la lista en dos. Ahora, esta lista que está aquí, pues yo la ordeno, ¿no? En función del risk score. ¿Ok? Tenemos el Project Risk Score. ¿Qué es el Project Risk Score? Digamos que es el nivel, el Risk Exposure, ¿no? El nivel de exposición. ¿Ok? Exposición. ¿Ok? Exposición al riesgo. Al riesgo del proyecto. ¿Cómo se calcula el Project Risk Score? Digamos que hay diferentes formas, ¿no? Digamos que uno puede calcularlo regularmente como el promedio, ok, promedio de los, obviamente, risk score de los riesgos que pasan a la lista priorizada.
Y mañana, bueno, la siguiente clase hacemos obviamente un ejercicio pues de esto, ¿no? Promedio de los riesgos, o sea, promedio de los risk score, ¿ok? De los riesgos que pasan a la lista priorizada. Entonces, cuando yo llegué aquí, ¿no? Y dije, bueno, cojamos esto. ¿Cierto? Al coger esto, ¿cierto? Cojo todos los datos que están aquí y solo sobre este me arroja el Project Risk Score. ¿Cierto? Que es este Project Risk Score, ¿cuánto me arrojó? ¿Ok? Que es tomar los scores de todos los riesgos priorizados y los promedio, ¿no? Entonces las oportunidades restan, las amenazas suman, ¿no? Promedio ese valor y me da este monto. Ese tipo de datos son los que les digo que vale mucho la pena empezar a guardar, ¿vale? En los proyectos. Vale la pena empezar a llevar un banco de proyectos con esa información, listo, y con eso uno empieza a tener entradas para poder calibrar muchas de las herramientas que ustedes van a emplear. Sí, por ejemplo, uno muchas veces nace con una matriz de probabilidades e impactos y eso, y quizá uno la descarga de un Google o algo así. Pero lo más importante es empezar a calibrarla a lo que ustedes hacen. Sí, o sea, cómo empezar a ajustar todos esos datos, ¿no? De las herramientas para que eso pues funcione mejor, ¿no? Y cuando uno guarda esta información, pues claro. Project Risk Ranking, por ejemplo, ordenamiento, ¿no es cierto? Del riesgo del proyecto, ordenamiento de los proyectos, ¿no es cierto? Ordenamiento de los proyectos, ordenamiento de los proyectos a partir del Project Risk Score. Le vamos a dar PRS, ¿listo? Aquí le voy a poner PRS, Project Risk Score. Ordenamiento de los proyectos a partir del Project Risk Score, ¿no? O sea, es decir, como quien dice, yo cojo los diferentes proyectos de la organización o los que están en curso o cosas y entiendo dónde está mi proyecto en este momento, ¿no? Y cómo focalizo muchas veces más ¿no es cierto? Pues la dedicación para poderle dar respuesta mucho más a esos proyectos que tienen mayor nivel de exposición al riesgo. ¿Listo? Entonces, digamos que estas definiciones son las que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí? En la siguiente clase para que podamos empezar a hacer un ejercicio. Yo aquí vamos a crear como un ejercicio, ¿no? Aquí voy a hacer un ejercicio aquí muy rápido, lo voy a dejar planteado, ¿vale? Para la siguiente clase. Y voy a suponer, por ejemplo, que vamos a un ejercicio aquí muy rápido. Vamos a poner una casa, supongamos, y en esta casa voy a tener una WS. Listo, y voy a decir, por ejemplo, aquí tengo cimientos, aquí tengo, por ejemplo, que sea la estructura. Digamos que aquí voy a poner la obra gris, sí, y voy a poner aquí, por ejemplo, acabados. Sí, digamos que esta es una WS o una EDT del proyecto, ¿vale? Digamos que de alguna forma acá lo tengo. Vamos a hacer pues como un ejercicio aquí pequeño, ¿no? Pero con el que vamos a ir, mejor dicho, manejando esto. Entonces, digamos que tenemos aquí esta parte, ¿no? Esta es la EDT de este proyecto que vamos a hacer. Vamos a poner aquí ejemplo. ¿Listo? Tenemos una casa, digamos que la casa, supongamos que tenemos un cronograma de un proyecto antes de gestión de riesgos. ¿Listo? Acuérdense, antes de gestión de riesgos. Muchas veces uno tiene una situación, ¿no? Y es que, bueno, uno ya a veces le dan la fecha y todas esas cosas. Pero bueno, digamos que aquí voy a decir, mire, este es mi cronograma. Supongamos que primero hago cimientos, estructura, obra gris y acabados. Y voy a poner que estos son este es mes 1, listo, yo aquí veo el mes 2, mes 3, mes 4, ¿vale? Que estas, digamos que son en cierta forma el cronograma del proyecto. Listo, 4 meses dura este proyecto. Listo. Y tenemos un presupuesto. Listo, yo por aquí tengo un presupuesto, listo, que son los cimientos. Y voy a decir, digamos que esto es un costo directo más un costo indirecto por ahora, ¿vale? Que está asignado y voy a decir, por ejemplo, esto tiene un valor de 2.000, 3.000, 5.000 y aquí voy a poner 5.000 también. Listo, que tenemos un presupuesto hasta aquí, como quien dice, asignado al proyecto y esto tiene un total de la casa, digamos que esto es lo que yo tengo. ¿Listo? Y bueno, digamos que lo que voy a dejar acá en cierta forma es, mira, este es el presupuesto, tengo el alcance, tengo el tiempo y tengo el costo. Listo, ahí digamos que palabras más, palabras menos de cualquier proyecto. Ahora lo que voy a coger, por ejemplo, acá es decir, bueno, voy a hacer una identificación, ¿cierto? De riesgos. Claro, ya hice mi supuesto, hice todo el ejercicio que ya hicimos, voy a poner aquí un ID, un riesgo,
riesgo. Ok, voy a poner aquí tipo. Voy a poner la EDT asociada. EDT. Listo. Bueno, uno pone, ¿no? En la identificación, sabemos que puede tener un responsable potencial, o si tú un risk owner, posible risk owner, listo, puedes poner, pues identificando triggers, puedes ir hablando de potencial respuesta, listo, potencial respuesta. No, ¿por qué? Uno dice, pero Andrés, es que eso se maneja en los procesos siguientes. No, digamos que realmente uno en el mundo real lo que va haciendo es todo muchas veces en vivo, sobre todo las cosas potenciales, ¿no? Yo tengo gente reunida, tengo que aprovechar a todo el mundo que está ahí para pues, buscar sacar la información, ¿no? Que cuando yo ya esté en el plan de respuesta y cosas de esas, pues ya depure mucho más y confirme resoners y confirme respuestas potenciales al riesgo, es otra cosa, ¿no? Pero uno en la identificación, pues digamos que lo que a mí me interesa, ¿no? En cierta forma es como quien dice ser muy claro acá. Y voy a dejar, digamos que antes de que nos vayamos, ¿vale? Voy a dejar planteado aquí, voy a poner unos riesgos, ¿vale? Voy a poner algo así muy rápido, 001. Voy a poner aquí unos 6 riesguitos para calificarlos en la siguiente clase y no nos olvidamos de lo que llevamos, ¿no? Un riesgo, por ejemplo, reprocesos, reproceso en algo. Voy a poner aquí un problema con el control de accesos. Voy a poner un problema de accidente, ¿cierto? Accidente. Sí, voy a poner un tema del clima, no, voy a poner un cambio de norma, voy a poner una TRM a la baja, sí, voy a poner, digamos, un gold plating. ¿Saben qué es gold plating? ¿Recuerdan por ahí qué es gold plating? ¿Alguien sabe qué es gold Sí, plating? gold Pruebas. plating es cuando uno, sí, pues lo que le piden, dice uno que sí. Más o Diciendo que... menos. Sin estar Ok, dentro del alcance, ¿no? Sin estar dentro eso, del exacto, alcance del ¿no? proyecto. Gold plating es dar ñapa, hermano, ¿cierto? Dar ñapa. Esa es la costumbre de Andrés Martínez, la ñapa, siempre. Bañar en oro. Andrés Goldplay. Andrés, dar más de lo que está Yeah. pactado, ¿no? Ese es el famoso yaque. Venga, ya que me pintó estas dos paredes, termine de pintar allá con el mismo cuñetico, y hágale. Y deje Esos así. son los cariñitos ahí. Los ahorros, los ahorros. Que para la encuesta ahí de servicio. Ay, bueno. Está gestionando el resultado de la encuesta. Li- Dile a Listo. Alejo que eso está quedando grabado, ¿no? Bueno, excelente. Digamos que la próxima clase, el lunes, ¿cierto? Siguiente, vamos a continuar con este ejercicio. ¿Listo? Ahí el favor que les pido es alimenten la matriz de riesgos. ¿Listo? Cojan Andrés, unos dos. Sí. ¿Luis? es que habíamos programado clases para este viernes porque la Ah, semana bueno. pasada no tuvimos la del lunes. Listo. Ah, tenemos clase este viernes entonces. Sí. Ah, listo, listo. Firme entonces. Firme. Vale. Vale. Entonces clase este viernes y este viernes. Pues entonces sería, si, como les digo, si lo logran, sáquense unos 10 minutitos ahí y poner un par de riesgos en la matriz, ¿vale? Como para alimentarla y bueno, ya tenemos información para poder manejar el cualitativo ahí. ¿Listo? Excelente. Y vamos a hacer este ejercicio, ¿listo? Vamos a hacer este ejercicio como para empezar a hacer como un análisis mucho más preciso, pues, de la información, ¿vale? No sé si tengan dudas, inquietudes. Bien. Andrés, ese reporte, ese archivo que estás haciendo, ¿es el mismo sobre el que trabajamos los supuestos? Ah, este de Excel que tengo aquí, o el Sí, que tienes, no, este es el tablero, este no, la verdad lo trabajo yo y lo estamos pues subiendo al material de la plataforma, pero el de los supuestos lo manejas en el archivo de Excel compartido. Espérame, ya lo visualizamos acá. sí, no Este, era más para saber si este también lo compartías o lo montabas en la plataforma. sí, queda en la plataforma. De paso, ahorita pues lo montamos de una vez. Creo que la vez pasada no, creo que no lo hemos montado. Listo, Sí, bien, creo que ya lo montamos, sí. Entonces, igual queda como quien dice versionado. bien, ¿Listo? listo. Excelente.
Bueno, nada, muchachos, pues nos vemos el viernes y pues mil gracias por su atención, ¿vale? Vale, gracias Andrés. Vale, Buenas tardes. un saludo a todos. Que Chao. estén bien. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Feliz chao a tarde. todos.